Seguramente en más de una ocasión te habrán salido los típicos videos donde critican a Minecraft de la peor manera, ya que si bien Minecraft definitivamente no está pasando por su mejor momento, sigue siendo uno de los más jugados a nivel mundial, con picos que llegan a más de 60 millones de jugadores activos mensualmente, y eso sin contar a los que juegan en launches piratas. Por lo que no, ni de broma se trata de un juego muerto, y tampoco la está pasando tan mal como otros te lo quieren hacer creer. Y mucho menos Hytale lo va a derrotar, al menos dentro de algún futuro próximo. Pero algo aquí sí que es innegable. La falta de contenido que hemos tenido en los últimos años es una cosa más que evidente. Solo comparemos contenidos con la Nether Update o la Caves and Cliffs con lo que tenemos hoy en día. Sí, la comparación es abismal. De hecho, si te interesa indagar un poco más sobre este tema, puedes ir a ver mi video anterior, mostrando el momento exacto donde Minecraft dejó de ser tan querido y defendido por su audiencia, y pasar a ser uno de los juegos más criticados. Y ese será el tema del día de hoy. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Y aquí me voy a arriesgar a que todos piensen que soy alguna clase de defensor de Mojang, cuando es exactamente lo contrario. Mojang que veo, Mojang que pateo. Pero solo por esta ocasión quisiera compartir los principales problemas que tiene la comunidad, y que pueden incluso ser más graves que los mismos problemas que tiene Minecraft. Antes de que salga algún dato relevante de la Minecon sobre la futura 1.17, que de momento no sabemos absolutamente nada de lo que será, una de las cosas que más esperan para el futuro de Minecraft es una próxima actualización del End. Comencemos hablando por uno de los principales problemas: las altas expectativas. Yo creo que a este punto la gente ya debería de tener más que asimilado la idea de que ya no vamos a tener actualizaciones grandes, o al menos durante un largo tiempo. Y si así fuera, que volveríamos a las actualizaciones grandes, o alguna que realmente fuera tan importante para cambiar el juego para siempre, habría un gran revuelo de parte de Mojang, con una Minecraft Live clásica o incluso algún teaser meses antes de la revelación. Definitivamente, si tuvieran algo grande entre manos, no lo soltarían a la nada, en una presentación súper básica y sin emoción, como la que tenemos hoy en día con los drops. Una de las teorías, entre comillas, más famosas que ha resonado en la comunidad por estos años es la tan pedida End Update, la cual lleva rumoreándose desde la versión 1.20 en el año 2023. Pues sí, la verdad era más que buen momento para traernos algo tan importante para la versión 1.20, pero al mismo tiempo era muy complicado que pasara, tomando en cuenta que veníamos de una de las actualizaciones más problemáticas, que tuvo incluso que dividirse en 3 partes desde la 1.17, por lo que nuevamente ponerse la soga al cuello con otro super proyecto era algo bastante complicado, por no decir imposible. Pero eso tampoco quita que fuera una de las actualizaciones más decepcionantes de los últimos años. Y sí, definitivamente fue un golpe duro para los fans, pues fue justo en esta misma actualización que los pocos fans que aún defendían a Mojang y aún tenían algo de esperanza de que la cosa mejoraría, terminaron por pasarse al lado oscuro, comenzando a criticarlo fuertemente. Pero a ver, la verdad, en retrospectiva, no fue tan mala como nos lo habían vendido. Trajo cosas bastante útiles y hasta necesarias, además de pedidas por la misma comunidad. O me van a decir que ni las flores de cerezo, mejoras de herrería, la misma mejora de netherite y la arqueología no fueron buenos añadidos. Aunque bueno, este último sí que pudo ser mejor. Y todo eso terminó siendo eclipsado porque al final no tuvimos la famosa End Update. Y sí, seguramente llegue en algún momento, y hasta puede que incluso se encuentren trabajando en ella, pero eso no significa que llegue pronto. Y no, antes de que mencionen a los mods, en esto igualmente es un proceso complicado. Algunos pueden llegar a demorarse años antes de terminar sacando su primera versión, y se los dice a alguien que ha vivido este proceso de primera mano. Pero de esto ya indagaremos un poco más adelante. El caso más reciente, donde las altas expectativas terminaron por enterrar el contenido que sí terminó saliendo, fue el pasado 30 de mayo de 2026, un evento un poco más especial de lo normal, pues tuvimos noticias tanto de la secuela de la película de Minecraft como de Dungeon 2. Además, que por primera vez en años esta Minecraft Live se realizó como un evento en vivo al estilo de una Minecon.
En esta se nos presentó el drop 26.3 y con una temática otoñal, nuevos árboles con 3 diferentes coloraciones de hojas y un nuevo tipo de madera, la integración del bioma otoñal entre otros pequeños cambios que tienen bastante potencial si es que se manejan bien. Esto tan solo terminó siendo un avance y como ya es de costumbre la gente se terminó quejando, pero no por las razones correctas. No salieron decepcionados del contenido en sí, sino más bien por lo que sucedió unas semanas atrás. Algunos creadores de contenido mostraron ciertas filtraciones donde al parecer Minecraft se encuentra trabajando en una nueva dimensión, más concretamente una dimensión de Skulk. Y sí, nuevamente los mods lo hicieron primero. De ser cierto, por fin la cuarta dimensión se revelaría y presentaría en tan solo unos cuantos días esta misma semana, este sábado 30 de mayo durante la Minecraft Live. Pero a ver, ¿en serio pensaban que una drop a mediados de año y sin previos avisos o pistas de parte de Minecraft terminaría siendo una dimensión del Warden? Y más tomando en cuenta que ya no estamos en una época donde tenemos actualizaciones grandes. Ahora mismo estamos en la era de los drops, por lo que ver algo así, como digo, es prácticamente imposible. La única forma en la que yo lo vería posible es que le dediquen un año entero a esto, que los 4 drops del año sean enfocados en añadir contenido a esta dimensión. En el primero nos estarían introduciendo el nuevo portal junto con la dimensión básica, algo parecido a lo que teníamos con el antiguo Nether. En el segundo, nuevos enemigos y comidas, y hasta puede que alguna que otra estructura. En el tercer drop, tal vez nuevas herramientas como un arma nueva e incluso armaduras. Y para terminar el año con el cuarto drop, una mejora en los biomas para hacer la dimensión mucho más disfrutable. Si pusieron atención, básicamente es como la Nether Update, pero dividida en 4 drops, y que al juntarlos darían una actualización completa. Como digo, y es que el tema de los drops no son una mala idea, tan solo están mal implementados. Pero volviendo al tema, mucha gente se volvió a decepcionar dejando totalmente de lado el drop porque su creador de contenido favorito le dio a entender que dentro de poco tendríamos una nueva dimensión. Y aquí no quiero echar culpas a nadie, pues en realidad se trató de un malentendido por la comunidad, pues la mayoría usó la palabra clave de están trabajando en una nueva dimensión del Warden, lo que se refiere en tiempo presente, por lo que dicha dimensión se encuentra en proceso, y siendo muy optimistas puede que esto termine llegando hasta dentro de 2 o incluso 3 años como mínimo. Y eso es lo que os quiero comentar, gente. La 1.13 es una actualización técnica, ¿vale? Para que en la futura 1.14 puedan hacer cosas nuevas y puedan meter bloques, puedan meter mobs, puedan hacer un mejor trabajo. ¿Y mejorado? Que la carga de chunks, pues va a ser que aún no, que ya irá tocando, ¿no? Está más que claro que Minecraft ya no es lo que era antes. Le duela a quien le duela, ya no existe una comparación. Sin embargo, si te dijera que esto tiene un porqué, seguramente pensarías que son invenciones mías. Pero déjame que te explique. Para comenzar, Minecraft fue creado por Notch hace ya más de 10 años. Imagina un juego que lleva actualizándose 10 años de forma continua. El código ya es algo primitivo y obsoleto, a pesar de cambios con los que intentaron optimizar lo más posible, como reduciendo el número de chunks y hasta actualizar el Java a nuevas versiones. Lastimosamente, esto no sería suficiente, pues ni el mismo Notch tenía idea de lo que se convertiría este. Lo hizo simplemente por mera diversión, como sus anteriores proyectos, por lo que no pensó demasiado en el tema del rendimiento, y al momento de llegar a las manos de Microsoft en 2018 era prácticamente como haber comprado un auto usado, cosa que nunca les recomiendo hacer en su vida. Uno nunca sabe en lo que se terminará metiendo. Y fue justo lo que terminó pasando, pues si bien esto parecía una buena noticia, ya que ahora habría muchísimo más presupuesto, un mayor equipo de trabajo e incluso la llegada de Minecraft Bedrock para otros dispositivos y consolas. Y todo iría perfecto hasta la 1.12, una de las actualizaciones más queridas y jugadas hasta el día de hoy. Pero ¿no te has preguntado del por qué? Pues bien, esto se debe más que nada a la 1.13, más concretamente la actualización acuática. Y sin exagerar, este posiblemente fue el punto más bajo que haya tenido la comunidad de Minecraft. Pues si hubo un momento donde se podría decir que el juego estaba muerto, seguramente sea entre la 1.13 y la 1.15.
Pero, ¿por qué pasó esto exactamente? Pues en resumen, la actualización de color de la 1.12 alcanzó por primera vez el límite de los IDs de los objetos y los bloques. Ya no era plausible seguir sacando contenido en un código tan limitado como este. Era súper optimizado, pero si la gente quería más contenido de un juego que ya había alcanzado su mismo límite, este debía modificarse, pero a cambio, obviamente, de su rendimiento. Por un lado, pudieron haber terminado el juego en lo más alto y dejar que los modders hicieran todo el resto en la 1.12.2. Pero lo que terminó pasando fue un cambio masivo en el nombre de los IDs, pasando de comandos simples con números a nombres completos que eran más difíciles de procesar para el mismo juego. De aquí es de donde viene el lag, y por el cual muchas personas dejaron de jugar Minecraft, pues sus dispositivos ya no podían correrlos. Nuevamente, no es culpa de Minecraft, de Mojang o incluso Microsoft. Como dije, el juego ya había alcanzado su límite. No estaba pensado para tener tanto contenido. Imagina que el código de un juego normal creado hoy en día se ve de la siguiente manera: bien ordenado, todo bien puesto para eliminar el máximo lag posible. Pero ahora, esto que ves ahora sería el código de Minecraft. Mucho más desordenado, poco eficiente y obviamente primitivo. La razón por la que ya no tenemos tantas actualizaciones grandes, o al menos no como lo era antes, es porque Minecraft se está quedando sin espacio. Pueden alargar el chicle tanto como quieran, pero el verdadero límite está en nuestros dispositivos, pues al cabo de 3 o 4 actualizaciones más al nivel de la Caves and Clips, ya sea tu consola, celular o incluso PCs más potentes, será incapaz de poder jugarlo, pues arreglar el código de un juego que continúa en constante evolución es una tarea titánica, por lo que para alargar el periodo de vida del juego tuvieron que reducir el contenido drásticamente, al mismo tiempo que obviamente habrá otro equipo detrás que no se encargará del contenido como tal, este que solamente ven los jugadores casuales y suele aparecer en las Minecraft Lives, sino también para mejorar y optimizar el código del juego, otras funciones y mecánicas de comandos, y hasta en arreglar los bugs que llevan arrastrando otras actualizaciones pasadas. Por lo que mientras unos se encargan de meter un nuevo bioma, criaturas u objetos nuevos, otros harán labores técnicas para que el juego permanezca de una manera óptima. De hecho, en algún momento intentaron llegar a algún acuerdo con el creador de Optifine, uno de los mods de rendimientos más conocidos, para comprar una parte de su código, pero lastimosamente esto no llegó a ninguna parte. Hey, Brian, is this cool or is it dumb? Dumb. 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 Y con esto llegamos al último punto, el cual irá ligado con el primero. Y es que a este punto, saquen lo que saquen, siempre habrá gente que termine quejándose. Y una cosa es dar una opinión sobre si algo te parece bueno o malo. Por ejemplo, en este último drop que tuvimos de Caos Cúbico realmente trajeron cosas útiles, interesantes, no muy complicadas, pero que con suficiente creatividad puedes crear grandes cosas. Podríamos decir que es lo más Minecraft que hayamos tenido en mucho tiempo, pues la esencia de Minecraft es precisamente aprovechar lo poco que tiene uno para sacarle su máximo provecho. Con esto englobamos bloques, mecánicas y hasta bugs. Pero ahora la gente va con un enfoque de que quiere mucho contenido en poco tiempo, eliminando por completo esa creatividad que caracterizaba Minecraft y apostando por contenido más simple de digerir, que no requiera de tanto de la creatividad como tal. Y es que he notado que un 50% de jugadores quieren actualizaciones pequeñas pero que sean útiles, para que el mismo jugador pueda explotar todo ese potencial, como una sola criatura con múltiples utilidades, mientras que el otro 50% quiere mucho contenido pero simple, que no tenga demasiada complejidad como nuevas estructuras, animales, tipos de madera y biomas. La cosa es que, como dije, salga lo que salga, la gente se le tirará encima a Mojang, simplemente porque no sacaron lo que ellos querían. Y cuidado también porque digas que te gustó alguna actualización,
Porque siempre llegará alguno que te llame migajero o que eres un defensor de la empresa que gana millones de dólares al año. Y con razón. Y sí, la verdad es que yo también pensaba lo mismo. Pero le recuerdo que la comunidad tiene más poder del que te puedas imaginar. El caso más reciente fue el del drop de Caos Cúbico, donde al final sí terminaron añadiendo un bioma en la superficie, que los slimes de azufre puedan juntarse con dinamita, o también los propios géiseres. Pero curiosamente, una de las mayores polémicas de la que se le acusó a Minecraft fue el tema de las luciérnagas. Pues este tenía toda la intención de añadirlas, pero adivina qué, la misma comunidad fue la encargada de señalarles que estas eran venenosas para las ranas. For the wild update, we wanted them to be a food source for the new frogs. But then we got great feedback from you guys in a lovely community, and you taught us that a lot of species of fireflies and firebugs that are out there are poisonous to toads and frogs. And of course we didn't want to add that into our game. And fireflies are sadly no longer part of the plans for the wild update. Ahora ven a lo que me refiero. No digo que Minecraft no haya cometido errores o tomado malas decisiones, pero el mismo jugador tampoco tiene las manos limpias. Sin temor a equivocarme, el día que finalmente tengamos la End Update o la dimensión del Warden, habrá un gran número de gente quejándose porque no cumplió las expectativas. Pudieron hacerlo mejor o incluso comparativas con otros mods. Y el día que eso pase, posiblemente yo sea de los primeros. Pero bueno, con este video no quiero blanquearte a Mojang. Tan solo quise mostrarte el otro lado de la moneda. Al final del día, tú eres el que decide. Tan solo te pongo en contexto más claro del por qué las cosas han cambiado tanto. Incluso, para el momento en el que grabo este video, ya se anunció que nuevamente cambiarán todo el tema de la tecnología gráfica, ahora pasándose de OpenGL a Vulkan. Así que no son tan flojos como realmente pensamos, pues no todo el contenido que vemos es lo que realmente termina llegando, ya que hay muchísimo trabajo detrás para seguir mejorando y manteniendo con vida este juego por muchos años más. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión y nos estaremos viendo en el próximo video.